5% de las AFPs. ¿Cuándo se firmará? Gracias. Aquí está hablando básicamente del control de las carreteras, que a pesar del esfuerzo que hace la Policía Nacional, siempre, a veces son burladas y permiten este tránsito. Yo quisiera que responda esta pregunta el ministro del Interior, y dado que él fue el encargado de la norma para estas multas a los que incumplan las obligaciones de cada ciudadano en esta emergencia, en este estado de emergencia, nos explique un poco sobre estos dos aspectos, ¿no? Sobre esta respuesta y sobre cómo va a ser el tratamiento de las multas para los que incumplan. Por favor. Muchas gracias, presidente. Justamente la pregunta tiene relación con lo que hoy día se va a publicar, el decreto supremo que reglamenta el decreto legislativo, donde faculta a la policía para imponer multas a las personas que quebrantan la cuarentena. Hay varias causales para imponer la multa. Una de ellas es circular en la vía pública sin estar autorizado y desempeñar actividades que tienen relación con la cuarentena misma. Otra causal es circular en la vía pública sin el uso de mascarillas. Circular en la vía pública una, dos o tres o cuatro personas. Solo se autoriza a una persona del grupo familiar para que pueda hacer compras de víveres o medicinas. Violar la cuarentena o la inmovilización social obligatoria. Y los domingos, como es todo el día, también estas personas están incursas en esa violación, si así lo hacen. También se está sancionando con multa a las personas que asisten a mercados y supermercados sin guardar el distanciamiento social de 1 metro. Y correspondiendo a la pregunta, los controles se hacen en los retenes que tiene la policía y la Fuerza Armada, que están distribuidas en todo el territorio nacional. La policía interviene en un vehículo y solo están autorizados los vehículos que transportan cargas y mercancías. Está prohibido el transporte interprovincial de pasajeros. En este caso, nosotros hasta el momento, como Policía y Fuerza Armada, estamos interviniendo el día de ayer nada más 1.400 vehículos a nivel nacional. Y esa es una advertencia para los infractores, para el chofer y las personas que son transportadas como carga. Están violando una disposición del gobierno y una cuarentena. Se van a hacer pasibles de sanción económica, una multa que oscila entre el 2 y el 10% de la UIT, de tal forma de que esa multa debe pagarse en el plazo de 5 días hábiles. Si no lo hacen, se va a aplicar el mismo procedimiento que se tiene cuando se impone una papeleta por infringir las normas de tránsito. Pero adicionalmente, estas personas, por el DNI, van a ser prohibidas de hacer transacciones bancarias, inscripción en los registros públicos o trámites en la notaría, de tal forma que si no pagan y son omisos al pago, van a tener una especie de sanción civil efectiva. Por esta razón, presidente, están notificados todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú que infringen la cuarentena en forma aleve, de tal forma de que si bien hay una sanción penal que está contemplada en el Código Penal, porque están violando una disposición sanitaria del gobierno para evitar la propagación de la epidemia, adicionalmente hay una sanción económica
que va a ser efectiva de inmediato. Eso es lo que puedo afirmar. Gracias, ministro. Aprovechando esta pregunta, hay que también reconocer de que hay